Hola, buenos días. Buenas, vamos allá porque tenemos unas cuantas cosas que comentar de lo que ayer aconteció en el caso de Xbox, de ese anuncio de los despidos y las consecuencias que todo eso ha causado. Y también tenemos que empezar esa búsqueda de PlayStation, de la cual seguimos sin saber absolutamente nada porque no aparece en redes sociales. Pero lo que sí ha aparecido es un nuevo código de descuento para Eneba. En el enlace de la descripción, si os pasáis por él, podéis acceder con este código a un 10% de descuento en prácticamente todo. El código es tóxico, así todo en mayúsculas y sin acento. Para que el código funcione, eso sí, tenéis que entrar desde mi enlace, porque es un código exclusivo de mi enlace. Si entráis de manera natural, pues seguramente no sirva, y si os falla aún y así, probad desde otro navegador. Aparte que este código lo podéis utilizar, por ejemplo, en GTA 6, tanto la versión de PlayStation como la versión de Xbox, que al fin y al cabo, si no tiene formato físico, pues aprovechar que os salga más barato. Luego también tenéis Halo, también tenéis Gears, también tenéis incluso Onimusha, tenéis el Marvel Tocom, tenéis de básicamente todos los grandes videojuegos que están a punto de lanzarse, aparte de las tarjetas prepago que también a veces salen bastante interesantes. Pero bueno, pásense por el enlace y vayan aprovechando. Ahora sí, arrancamos con Xbox y vamos allá con un par de puntos que la propia presidenta de la compañía ha dejado claro que han sido un fracaso en los últimos años. Un fracaso estratégico que les ha conducido a tener que replantearse todo su sistema y básicamente todas sus ideas de cara a lo que venga ahora. Y uno de esos puntos, por ejemplo, es el hacerse multiplataforma. Los videojuegos saliendo en otras consolas fueron una idea básicamente de escape para intentar salvaguardar un poco los estudios y también causar una serie de ingresos adicionales que antes no tenían. Una idea que sobre el papel puede sonar interesante, pero desde luego que si no sabes venderlo tenemos otra historia. Tenemos la historia de que precisamente Xbox ha llevado varios videojuegos a PlayStation y casi todos han sido un completo fracaso. Alguno que ha llegado a Nintendo Switch, tanto de lo mismo. El caso es que en PlayStation videojuegos como Gears fracasaron, videojuegos como Starfield han fracasado y así pues otra serie de títulos que desde luego no han cumplido las expectativas. De hecho, básicamente acabamos antes enumerando los que sí las han cumplido, que son el caso de Sea of Thieves y también tenemos el caso de Forza Horizon. Pero claro, es que Forza Horizon ya vende muy bien tanto en PC como en Xbox. Realmente es un videojuego al cual no le hacía tampoco demasiada falta salir en múltiples sistemas porque ese sí hace buenos números. A los que les hace falta, de hecho, no han dado esos números. En PlayStation no se compran esos videojuegos y al final, ¿en dónde estamos? En la vuelta a los exclusivos. Desde luego que ese es un punto que han tenido bastante claro en ese reset. Al final, por unas pocas ventas adicionales que ibas a generar, quizá no les valía la pena perder toda la imagen que se estaba perdiendo, porque además de todo eso estabas entrando en un punto clave muy negativo, que abandonaban tu videoconsola. Y es que sí, al usuario le haces abandonar tu videoconsola y con ello estás abandonando la principal fuente de ingresos de la compañía. Pues según los datos que se manejan en las últimas horas, la videoconsola Xbox representa el 80% de los ingresos de la compañía. No la venta de la consola en sí, sino todo el negocio que hay cuando te compras una. Las ventas digitales de videojuegos propios, de terceros, suscripciones y un largo etcétera de cosas. Esto también ha afectado de manera directa al Game Pass. El Game Pass se ha visto muy perjudicado por esta situación, ya que la intención durante esta etapa, según comenta el Wall Street Journal, es que Game Pass estuviera en torno a los 70 u 80 millones de suscriptores aproximadamente. Y la cuestión es que está sobre los 30 ahora mismo. Se quedaron atascados en esa cifra hace años y no han podido conseguir aumentarla. De ahí que llegó un punto donde aumentaron el precio de la suscripción, pero con ello simplemente consiguieron que se fueran muchísimos usuarios, que ahora parece que están regresando poco a poco, pero que desde luego necesitan algo más para estar de vuelta. Y bueno, la cuestión básicamente es que tu Game Pass no lo puedes hacer crecer de la manera que esperabas, precisamente porque si tu base de usuarios está establecido en la videoconsola, pues no esperes que de repente en otros sistemas
te vayan a contratar Game Pass. Y es que la cuestión es que abandonaste la consola en favor de Game Pass en la nube y también Game Pass en el PC. Y hombre, está muy bien que intentes hacer crecer el Game Pass en el PC, pero es territorio comanche, es un territorio bastante complicado. El PC pues está habituado a otra serie de cosas y las suscripciones pues son algo muy de nicho en ciertos aspectos. Eso triunfa más en videoconsola precisamente, donde el público está acostumbrado pues a otra serie de cosas. Y bueno, pues ahora, por ende, tienen que volver a potenciar la videoconsola. Por eso el mensaje de la presidenta va sobre todo enfocado en reforzar la consola, porque es a través de ahí donde vas a conseguir suscripciones o donde al menos tienes un público que tienes que volver a fidelizar, ya que ese es un punto muy clave. Precisamente ese es el otro punto que tiene que ver con el tema de los exclusivos y su regreso. No solamente es por el hecho de que hayan vendido poco en PlayStation, es que al fin y al cabo hay mucha gente que está fidelizada a tu consola debido a los exclusivos, aunque sean pues un porcentaje bastante minoritario, pero al fin y al cabo es mucho dinero, es mucha gente, son muchos potenciales compradores y suscriptores de servicios. Claro, al final todo lo que refuerce la videoconsola tiene que estar de vuelta y eso nos lleva a lo siguiente. ¿Game Pass está en peligro? Es decir, viendo la situación y viendo que no se cumplen esos datos, ¿Game Pass también será parte de ese reset que está planteando la compañía? Yo, en lo personal, si a mí me preguntáis, en un medio plazo yo no descarto que los cambios sean bastante gordos con el servicio. Que haya suscripciones baratísimas, suscripciones prácticamente regaladas, pero con muy pocas ventajas. Lo de los videojuegos día 1, yo creo que va a seguir, pero que llegará un momento en el que eso sea un umbral de pago. ¿Quiere juegos de lanzamiento? Un Game Pass más potente. No sé, yo de verdad lo que espero, eso sí, que si van a cambiar los rangos de suscripción, es decir, lo que son los niveles, que dejen de mover ya los nombres. Yo es que estoy mareado. Yo ya, a veces me sale decir todavía Game Pass Core, Game Pass Essential, no sé. A veces me sale decir nombres que ya han sido extintos a lo largo de los últimos años. Es que se nota, además, que no han sabido muy bien qué es lo que hacer con esta suscripción. Pero desde luego yo sí que pienso que va a haber cambios bastante gordos e importantes. No pienso tanto en la desaparición del servicio. A día de hoy prácticamente todas las compañías tienen un servicio de suscripción y simplemente es cómo se gestiona cada uno de ellos. Ubisoft tiene un servicio con videojuegos día 1, Electronic Arts tanto de lo mismo, y así podemos ver incluso alguna más por ahí que me estoy perdiendo. La cuestión es esa, que obviamente va a haber una reestructuración, y esa reestructuración entiendo que será sobre todo pensando en un crecimiento. No puedes perder muchas de las ventajas que ofreces, porque son básicamente la esencia de que todavía haya 30 millones de suscriptores fieles a la marca y al servicio, pero a partir de ahí desde luego tienes que ejercer otra serie de prioridades, y entiendo que en eso está la presidenta de Xbox. Vamos a ver eso, cómo lo gestiona y cómo lo lleva. En principio en lo que resta de año no debería de haber grandes cambios, pero de cara al futuro pues iban a seguir sucediendo cosas. Y esto va derivado también de la noticia que comentamos hace unos días. Game Pass no ha congelado todo lo que son los acuerdos con terceras compañías. Fueron una serie de acuerdos puntuales que hasta que no llegase la reestructuración no se iban a poder dar. Al final están controlando cada dinero que están invirtiendo en cada uno de los videojuegos, pero Game Pass en principio va a seguir teniendo una inversión similar. Y por cierto, seguramente después tengamos los nuevos videojuegos anunciados, ya lo veremos. El otro punto interesante que deja caer la presidenta de Xbox en su comunicado, y que varios medios de comunicación están ampliando, es sobre todo lo relacionado con grandes licencias. Ella menciona que, por ejemplo, va a trabajar con Minecraft, que va a estar codo con el estudio precisamente para que se haga un contenido más importante que lo que se ha hecho hasta la fecha, porque sí, el videojuego vende un montón, pero la realidad es que mucha gente, lo que son las expansiones de contenido y también lo que son estos videojuegos en paralelo que sacan, pues no les terminan de resultar interesantes. Es como que hay mucha inversión perdida y un potencial económico que todavía se podría explotar muchísimo, pero ya veremos cómo hacen eso. La cuestión es que luego hay otra serie de licencias, como es el caso por ejemplo de Fallout, y obviamente yo entiendo que Xbox con el paso del tiempo todavía
no ha tenido para sacar un nuevo videojuego, más teniendo en cuenta que el estudio de desarrollo principal ha estado trabajando en Starfield y también en Elder Scrolls 6, licencias que desde luego son importantes y que de hecho pues tienen su éxito. La cuestión es que obviamente ahora lo que va a pasar es que muchos de los estudios que han quedado en el estado de Xbox, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo con que han quedado en la compañía, esos pues seguramente se dedican a este tipo de cosas. Muchos de los estudios que trabajaban en proyectos alternativos estarán de soporte para un nuevo Fallout, véase el caso de Obsidian, seguramente es un estudio muy dedicado a este videojuego, a esta licencia, y así pues otros muchos que seguramente ya pues cuando finalicen sus proyectos, véase Clockwork Revolution, posiblemente también se una a toda esta causa. Aprovechar esas grandes licencias a tope, sacar múltiples videojuegos, que no dependa de que una buena mañana se levante el señor Todd Howard y quiera hacer un Fallout 5. Esa no será la idea. La idea es que se aproveche mucho prácticamente todo lo que tienen en el mercado, cosa la cual pues en cierto modo tiene lógica, aunque me da pena que no haya proyectos más alternativos. Hasta aquí la parte que quería repasar de ese comunicado. Ya hablaremos de más temas que todavía están en desarrollo, pero ahora vamos a ir con esta noticia que estáis viendo en pantalla. Xbox sopesa que la próxima consola tenga lector de discos y soporte para el formato físico, cosa que en estos días está muy a debate. Esto pues obviamente es algo que todavía no se ha tomado como decisión, están hablando de sopesarlo, que ahora mismo pues no hay un descarte, no se ha declarado internamente que la consola sea solo digital. Ahora mismo pues seguramente estarán con si incluyen la pieza o si no la incluyen, si la incluyen de manera externa o directamente hacen que no exista. Todo eso a día de hoy está debatiéndose de manera interna y más de uno puede pensar que con PlayStation saliéndose de ese mercado, cosa con la cual vamos a ir ahora, pues tienen una oportunidad de oro para aprovecharlo y para ganarse a todo el público que desea formato físico en el mundo de las videoconsolas. Mirad, vamos a ser realistas. Si la próxima generación Xbox tuviera soporte completo de formato físico, os digo ya que ni el 50% de los usuarios de PlayStation que están en formato físico se pasarían a Xbox. Al final ellos conocen su Play y de ahí no se van a ir. Eso lo tengo yo clarísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que seguramente a los propios fabricantes de formato físico ni les salga a cuenta seguir editando físico para Xbox. ¿Por qué? Pues por lo que expliqué el otro día. En el, digamos, conglomerado de fabricación del formato físico, si ponemos el ejemplo de PlayStation y Xbox, que son los últimos que tienen discos físicos como tal, pues PlayStation puede representar el 80 o incluso el 85%. Xbox estaría en el 15 o el 20%. Claro, si dejas de ingresar lo de ese 80 u 85%, ¿te vale la pena mantener esa industria como fabricante de discos solamente para encargarte de un porcentaje muy minoritario? Pues seguramente también digan, se acabó, no nos vamos a dedicar a Xbox básicamente porque no vamos a ingresar tanto como hasta la fecha solamente dependiendo de ellos. Es a lo que voy, que seguramente ni siquiera Microsoft se tenga que molestar en decir vamos a seguir haciendo videojuegos en físico o vamos a dejar de hacerlos porque no vale la pena. Es que posiblemente se ahorren un poco ese marrón con todo lo que está pasando. Tienen que pronunciarse muchas compañías acerca de este asunto, pero la próxima Xbox de todas maneras, yo en lo personal diría que tiene que incluir ese lector. Simplemente por respeto a las colecciones que ya tenemos. Lo mismo opino de la PlayStation 6. Por una mera cuestión de respeto de toda la colección que se han hecho los jugadores en estos tiempos y que de hecho el próximo año con esa Xbox va a salir recientemente Fable, que va a estar en formato físico, pues son unos mínimos que de verdad habría que pedir que cumpliesen. ¿Y con PlayStation qué sucede? ¿Hay posibilidad de que regresen al formato físico? ¿Hay posibilidad de que le den la vuelta a esta odiosa decisión que han tomado de no sacar más formato físico dentro de un año y medio? Pues la situación sigue estando complicada, porque los últimos movimientos conocidos de PlayStation en torno a esto ha sido que cada vez van cesando más la actividad de sus empleados en la fabricación y en la planta de discos. Esto no solamente ya se trata de una planta de discos, sino que por lo visto, según informan varios medios, a lo largo de todo el mundo ya está habiendo reasignaciones. Ya hay gente que está dejando esas plantas para trabajar en otros negocios de Sony, con lo cual la declaración de intenciones es bastante clara.
y más sobre todo cuando vemos el efecto sintomático y el hecho de que han abandonado por completo las redes sociales, han desaparecido del mapa y no están contestando a básicamente nadie, con lo cual aquí pues de momento la decisión sigue tomada y es bastante firme. Sigo pensando que haciendo fuerza en redes sociales algo se puede conseguir. Mis dieces a la gente que sigue peleando y no se ha puesto simplemente a limpiarle las botas a su compañía millonaria favorita, sino que todo lo contrario, luchan para que sea lo buena que alguna vez la consideraron. Y por cierto, sigo diciendo, las tiendas sois unos cobardes. Las tiendas, las grandes cadenas de videojuegos, los que realmente tenéis poder, no un tendero que apenas tiene un local y ya está, teníais que hacer un poco más de fuerza. Pero no quiero redundar en ese tema, quiero ir al fondo de otro asunto, de lo que está pasando con PlayStation. Porque lo del formato físico lo hemos debatido ya suficiente, sabemos qué es lo que se está perdiendo a nivel de derechos, sabemos cuáles son todas las cosas que se van a quedar por el camino, pero hay algo de fondo que me gustaría debatir con vosotros. ¿La actitud de PlayStation no os da de fondo un poco de vergüenza lo que están haciendo ahora mismo? ¿El desaparecer de esa manera cobarde de las redes sociales? Es decir, cuando hay una mala noticia por parte de una compañía, como por ejemplo cuando nos tienen que subir los precios y ese tipo de cosas, se afronta, se sale, se da la cara, se da una explicación y ya está. Aquí simplemente han puesto un comunicado diciendo que es que los jugadores lo que quieren es digital y no físico. Te salen todos los jugadores a decir que no, que eso no puede ser así. Incluso los que son compradores de digital te están diciendo que ese no es el camino y tú vas y sales corriendo. Porque básicamente lo que ha hecho PlayStation es salir corriendo. Decir, pues no voy a contestar a nadie, voy a dejar que pasen los días hasta que la gente se calle. ¿Qué actitud es esa, tío? Esa actitud que la tenga un chaval en el colegio y en el instituto, pues vale. Esa actitud que lo tenga un niñato, pues vale. Pero esa actitud que la tenga una compañía que durante décadas ha facturado una cantidad de videojuegos enorme, una cantidad de consolas increíble, etcétera, no es digna. De verdad, es que la actitud que está teniendo cada día que pasa y no contestan es una mancha más grande todavía a su imagen. Porque ahora PlayStation puede dar marcha atrás. Puede coger y decir, pues mira, se acabó, vamos a seguir sacando formato físico al menos una generación más. La imagen ya la tienes por los suelos. Ya todo el mundo ha visto cómo eres, todo el mundo ha visto tu actitud, todo el mundo ha visto cuál es tu intención. Ya se conoce, pero lo peor de todo es el trato al usuario. Dar la sensación de que te importa poco. Te ponen una nota de comunidad en redes sociales y tú vas y la revocas. Te ponen otra y la revocas. Te ponen otra y la revocas. Tío, ¿qué tal si respondes a la gente? Inviertes ahí tus esfuerzos, que esa gente te ha dejado millones durante años. Es una cosa increíble, pero bueno. En la caja de comentarios podéis debatir acerca de este asunto, por supuesto, y como siempre, os invito a que sea donde sea, disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.